Y bueno, les quería decir una cosa bastante triste. ¿De veras? Sí. ¡Ganamos! ¡Hurra! Pero detrás hay una historia bastante intensa. No pueden ni imaginar que algo así existe en México. Юлечка, что ты делаешь? Я греюсь. Очень холодно. Моя радость. Está haciendo mucho frío, amigos, así que estamos aquí al lado de la chimenea. Ой, даже. Sí, está bien calentito aquí, rico. Les platicamos dónde estamos. Nos encontramos en Villa del Carbón, en Estado de México. Aquí es una casa muy bonita que rentamos. Ahorita les voy a ir mostrando. Hoy tenemos un plan de tomar un cafecito aquí y luego salir a explorar porque tenemos todo el día para recorrer Villa del Carbón y alrededores. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. De hecho, toda la casita está bastante grande, está hecha de madera, tiene un estilo muy bonito rústico. Aquí tenemos un comedor, hasta tiene como un tipo bar. De este lado tenemos la chimenea, como vieron, y su salita de estar muy bonita. Aquí tenemos 3 habitaciones para mi mamá y para nosotros y un baño. Y de este lado tenemos cocina, que también facilita bastante nuestra estancia. Aquí de hecho ya tenemos nuestra agua, ya se calentó, así que vamos a hacer un café. Hola, ¿cómo estás? Miren, amigos, el alojamiento incluye un amigo. Hola, bebé. Amigos, aquí tenemos un patio muy bonito, bastante amplio para hacer como tus asados o nada más convivir en familia. Aquí hay una mesa y hasta un lugar como para hacer tu propia fogata en la noche. Nosotros no hicimos porque sí hace bastante frío aquí en la noche. Lo que hicimos era la chimenea, obviamente, una cosa muy acogedora. Nos vamos a sentar aquí en el solecito y vamos a tomar nuestro café. Y bueno, les quería decir una cosa bastante triste. Lo que pasa es que ya es último video que estamos grabando con mi mamá. Ya se va en unos días. Ya no nos da tiempo de grabarles algún otro video. Ya estuvo aquí de hecho un mes. Se nos hizo que se pasó muy rápido el tiempo. Ой, очень грустно. Не хочу от тебя уже. Очень быстро время прошло. Вроде месяц, но кажется, что совсем мало. Маленький мой, хороший, сладкий мой. Así que amigos, esa es la cosa, es lo que les quería platicar antes de empezar con nuestro video. Pero bueno, no se trata de ponernos tristes, es un poco sentimental. Todavía nos falta este día maravilloso para pasar con mi mamá. Vamos a pasarlo increíble, pero seguramente este lugar ya se va a quedar para siempre en nuestra memoria, ya que pues es su último viaje para nosotros juntas. Y bueno, primero obviamente es el café y empezamos. Bueno amigos, llegamos a un lugar que es muy famoso por aquí, en el municipio de Villa del Carbón, y es la presa del Llano. Miren nada más esa hermosura, es un color del agua muy verde, muy bonito, y además se ve una isla en el medio. El agua es muy transparente, seguramente habrá peces y por eso trajimos un poco de pan. Y amigos, aquí se puede hacer varias actividades, por ejemplo andar en el bote, se puede hacer senderismo porque hay una ruta alrededor de toda la presa, se puede también hacer la tirolesa. Nosotros aquí vamos a caminar un rato, mi mamá ahí haciendo fotos, obviamente, porque realmente está muy bonito. Y ahorita vamos a ver si ya se puede rentar un botecito, ya que todavía es muy temprano. Como ven, no hay absolutamente nadie. Y de hecho, lo que no les dije es que aquí se puede rentar también una cabaña para quedarse y pasar la noche aquí. Y hay unas palapitas con sus mesas donde se puede hacer a lo mejor un asado. Ahorita el clima es bastante fresco. En el sol se hace bastante calor, pero el viento es muy fresco, entonces es como un balance perfecto. Eso, amigos, como pedacitos más verdecitos, no sé ni qué cosa es.
Uno allá atrás, uno allí y otro el que va a remar. A ver, ¿quién va a remar aquí? Entonces yo voy a remar. Muchas gracias, ¿eh? O sea, nos tenemos que pasar ahí, и hay arriba un puentecito. Мам, ты помнишь, когда ты последний раз гребла? Когда это было и где? Это было в Карелии, северные наши озера, в 89 году. En el año 89, amigos. Hace mucho. ¡Ay! Nos vamos a pegar aquí. Сейчас, секундочку. Ya salimos, amigos. Sí pudimos hacerlo. Ура! Nos paramos tantito porque vamos a tratar de atraer un poquito de peces. Trajimos el pan, entonces vamos a darles a ver si vienen. Bueno, parece que no encontramos peces, aunque hay pesca aquí. Si ustedes piensan que la estoy poniendo a trabajar, están muy equivocados. No me deja ya remar. Me dijo, si nada más quieres, pero un montón, te dejo remar. Pero si no, yo estoy bien y quiero recordar cómo fue en su juventud el paseo en lancha. La verdad está muy bonito, está muy tranquilo. Hoy, como ven, no hay absolutamente nadie, ya que pues ahorita es entre semana. Nos están comentando que el fin de semana aquí hay muchísimas más personas, hay mucho más movimiento, hay puestos abiertos de comida, se puede venir aquí como un fin de semana, quedarse en la cabaña, un plan muy bonito. La verdad me gustaría hacerlo a lo mejor un día con mis hijos. De hecho, en este paseo mis hijos no vinieron, no pudieron, se tuvieron que quedar en la escuela. Muchas gracias a Bill por cuidarlos. Para la próxima seguramente cuando vamos a venir vamos a traerlos para mostrarles esa belleza. Ya remamos hasta esta cosa amarilla que les estaba diciendo. Siento que es como alga, pues, una planta, no sé. Cosa tan rara. Escucha, Skeletor, no es momento para tus juegos de siempre. Se rumora que un gigante anda suelto por Eternia. No podemos permitir que cause estragos. Tenemos que actuar. No hay tiempo que perder. He-Man tiene toda la razón. Si no unimos nuestras fuerzas, Eternia no se salvará. Tenemos que luchar juntos, por nuestro hogar y por la justicia. ¡Qué ingenuo eres! ¿De verdad crees que el poderoso Skeletor se uniría a un debilucho como tú? ¡Eternia será mía! ¡Ay, mi querido Skeletor! Esos estúpidos héroes nunca entenderán. Eternia será nuestra, te lo aseguro. Bueno, amigos, nos encontramos en un municipio que está cerca de Villa del Carbón, que se llama Chapa de Mota. Miren nada más qué paisajes tan impresionantes. Vinimos para acá porque escuchamos que aquí hay unas formaciones rocosas. Se llama México Chiquito. Miren nada más este árbol que está aquí colgando encima. Parece que el árbol está volando. Se ve muy bonito. Y de hecho, del otro lado, que ahorita vamos a caminar para allá, está todavía más espectacular. Ahorita cuando estábamos llegando, en el camino vimos muchísima tierra así rojiza. Y no nada más tierra. Lo más chistoso, lo más curioso es que había muchísimos árboles de color así como amarillo naranjado, muy fuerte, muy intenso. No sé si tiene que ver algo con el color de la tierra o no, pero se ve muy bonito realmente. Mi esposo tuvo una maravillosa idea que bajara yo ahí adentro. Bueno, voy a intentar bajar a ver si no me rompo toda la Tania. Cuidado, Julia. Puedes. Está muy cañón. O sea, sí es como un laberinto aquí. Qué cosa tan increíble. Ahí sigue, ¿no? Pero aquí te puedes meter. Es como una casa aquí adentro. Los envidiosos dirán que no estuve en Gran Cañón, pero les diría que estuve en un lugar mucho más increíble, ¿eh?
Bueno, creo que valió totalmente la pena venir hasta acá porque el paisaje es como muy futurístico, muy como apocalíptico, una cosa muy bonita, ¿eh? Imaginen, amigos, tener esto en infancia, así como cerca de la casa y jugar aquí escondidas, un sueño de cada niño. No pueden ni imaginar que algo así existe en México. Bueno, voy a salir de aquí, no sé cómo, pero así tal como me metí, voy a tratar de salir. Sí, está bien alto. Es que además como que no se siente muy... Está floja esa que tocaste, ¿eh? ¿Esta? Sí. Es que sí no se siente muy sólido, pues. Se me hace que se me va a venir encima. A ver, dame la mano. No te agarres, ¡Ay, no puedo! No puedo, espérame. Déjame ir a buscar otra subida. Es que por allá sí estaba como muy blando. ¡Uy! Ya subí, amigos. Bueno, era toda una aventura. Era mucho más de lo que yo esperaba. Así que si van a estar por aquí en Villa del Carbón, les aconsejo muchísimo venir acá, tomarse unos fotitos. Sí, vale mucho la pena. Мам, ты как? Как будто попал куда-то, не знаю, в Египет или в Турцию. Как уменьшенная копия какого-то гигантского сказочного города. Además, tiene como una consistencia como muy arenosa. Aquí en el piso, miren, amigos, se ve como arena. Entonces, esas rocas, si la tallas un poquito, se empieza como que a caer, a desmoronarse. Y eso sí asombra, pero también da un poquito de miedo porque parece que toda esa puede venir encima. Y bueno, les platico que estas formaciones se originaron por la erosión, por el agua y el viento. Pero el dato que no encontré, la verdad me gustaría saberlo. Si hay alguno de ustedes que sepa cuánto tiempo se tardó en formarse todo eso, porque yo me imagino que ya tiene un tiempo aquí. Y de hecho he leído que aunque está hecha como de ese material arenoso, está muy frágil y aún así lleva muchísimos años. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el centro de Villa del Carbón de Estado de México, al que se le dio la categoría de pueblo mágico en 2015. Antes de convertirse en un pueblo turístico, esta zona fue poblada por pueblos otomís o otomíes. ¿Cómo dicen ustedes? Platíquenme en los comentarios. El nombre del pueblo viene de la producción del carbón vegetal, que durante muchos años fue la actividad principal de aquí, aunque hoy en día la economía gira más alrededor del turismo, la naturaleza y sobre todo la elaboración de los artículos de piel. Y es por eso que a Villa del Carbón se le conoce como la capital del botín charro. Aquí podemos encontrar muchísimas tiendas y muchos negocios que se dedican a eso. Elaboran calzado de piel y lo venden aquí en el centro. Podemos ver en todos lados. Alrededor hay muchísimos negocios, hay muchos restaurantes donde pueden sentarse a comer algo rico. Obviamente comprar artesanía y es lo que vamos a hacer ahora. Y si aún no están suscritos en el canal, ¿qué esperan para dar clic en el botón de la campanita y elegir todas las notificaciones? Además de dar clic en el botón hypear 3 veces, dejarnos un comentario y un poderoso like. Eso ayudará a nuestra Julia, nueva reina de Eternia, y será indestructible. Imanes 1 por 60, 2%. ¿Qué serían esos dos, por favor? Te voy a hacer una pregunta. Piénsala antes de contestar. Si la contestas bien, sushi el día que quieras de esta semana. Ok, a ver. ¿Cuál es el gentilicio de Villa del Carbón? A ver, mi mamá si cuenta, puede contestar también. Vilnius?
Не знаю, ну вряд ли. Villa Carbonenses. ¿Sí? ¿De veras? ¡Ganamos! Looking through an hourglass, the changes of the river pass. How long does the present last? Lista. Lista. Amigos, nos encontramos en la presa Tashimai. Tiene como un nombre muy japonés. Se me suena japonés. Pero bueno, es un lugar súper icónico para esta región de Villa de Carbón. Ahorita les voy a ir platicando de la historia. Pero además de la historia tan trágica, aquí la presa se ve increíblemente hermosa. Sobre todo en esta luz del día. Les platico, amigos, que esta presa es muy conocida por albergar los restos de un pueblo que se llamaba San Luis de las Peras. Quedó todo bajo agua. Es una cosa impresionante porque nada más se puede ver algunas cosas que están como encima del nivel del agua. Se ve una torre de una iglesia y por otro lado también se ve otra cosa que parece que también es otra iglesia. Y lo que pasó aquí es que en 1930 el gobierno decidió hacer aquí una presa, aunque pues aquí estaba un pueblo, para abastecer del agua a todos los pueblos de aquí cerca, sobre todo también en Hidalgo. Obviamente los habitantes de aquí estaban en desacuerdo, pero no tenían otra opción. Tuvieron que desalojar este lugar cuando empezó a venir el agua. Salieron de sus casas, dejaron sus pertenencias. Por eso alrededor de la presa hay bastantes pueblitos. Se formaron, digamos, de los habitantes que vivían en este pueblo, en San Luis de las Peras. Así que, amigos, ahora tenemos este paisaje impresionante gracias a eso, pero detrás hay una historia bastante intensa. Probably been here before. Oh, it feels just Una preguntita nada más. Si por ejemplo nadas, o sea, ¿no se va a ver abajo que hay pueblo? Ya no hay nada que ver porque anteriormente todas las casas eran de adobe. Ah, ya. Por un ejemplo, si quieren grabar lo que son las iglesias, vengan como a finales de julio, ya van a poder entrar hasta el carro ahí. ¿A poco? Bueno, muchas gracias, es muy amable. some explanation. Oh, it feels just like an illusion. Everything's moving without any motion. All that I want is some. Muchas gracias, qué amable, gracias. Bueno, ya salimos del barquito y les quería platicar nada más una cosita. Nos estaban comentando, si vienen en julio en esta región, en esta presa, se baja muchísimo el nivel del agua. Se baja tanto que puedes ir en el coche hasta la torre esa de iglesia que quedó para verla. Мам, тебе как? Огромное озеро, удивительно затонувшие эти церкви. И мне сразу вспомнился наш Калязин в России. Там тоже есть церковь затонувшая. Тоже торчит из воды. Bueno, amigos, ya
regresamos aquí al centro de Villa del Carbón. De noche, como ven, se ve muy bonito, todavía más bonito. Ahorita no hay mucho movimiento porque es entre semana, pero me imagino que fin de semana debe de haber todavía más bonito, con su atmósfera hasta un poquito más romántica. Y ahorita vamos a buscar algo de comer. Todavía no tenemos ni idea dónde vamos a ir a comer. Ahorita buscamos un restaurante con gastronomía local, obviamente, y les mostramos. Antes de decir dónde estamos, les quiero mostrar algo chistoso. Miren, pensaba que era un helado, pero no. Es una mantequilla, creo. Creo que es la primera vez que veo que en un restaurante así 100% mexicano sirven mantequillas. ¿Tienes mantequilla? Como les comenté, estamos entre semana. Está todo cerrado, las calles vacías, con negocios cerrados. Encontramos un restaurante que pues tenían bastante buenas reseñas. Y además siento que este restaurante tiene su propia como peculiaridad. Les muestro aquí cómo se ve. Parece como que estás entrando a una casa de alguien, entonces debe ser como comida muy casera. Vamos a probar. Y mi mamá, yo creo que se le ve en la cara lo cansada que está. Fue un día muy pesado, pero muy bonito. Visitamos lugares que nunca nos imaginamos ver, sobre todo porque cuando uno escucha Estado de México no puede imaginar lugares tan hermosos, tan bonitos. Y no lo digo porque uno siempre como que imagina cosas feas de Estado de México, pero sí siento que la asociación más grande que tiene uno con Edomex son los municipios de la zona conurbada: Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, etc. Pero bueno, a mi mamá yo creo que le faltó muchísimo todavía recorrer el Estado de México, y a nosotros también, y cada vez cuando viajamos nos sorprende más y más. Я думала, мы уже давно в другом штате, потому что мы очень долго ехали. И очень сильно менялась обстановка по дороге. И архитектура, и природа. Вообще, я заметила, что в Мексике все есть. Одно место не похоже на другое. Настолько сильно, как будто уехал в другую страну. Exacto, coincido totalmente con mi mamá. Ahorita estamos como que a 1 hora y media de Ciudad de México y parece que estamos en otro país totalmente. Fácilmente podría ser como Rumania. Siento en ese restaurante en particular. Pero bueno, vamos a esperar la comida y ahorita les muestro a ver qué tal. Bueno amigos, ya llegó nuestra comida. Miren nada más el tamaño. Bueno, yo pedí mojarra. Es la primera vez que estoy probando mojarra. Вкусно. Muy rico, ¿eh? Bueno amigos, llegó la hora de despedirse porque estamos muy cansados y ya no podemos seguir con este video. Ya se terminó este video y este día tan maravilloso. Lo pasamos increíble en este lugar. Si todavía no han visitado Villa del Carbón, por favor visítenlo. No se van a arrepentir, se los garantizo. Pórtense muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video. Bye.